Señor les bendiga. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Tenga la bondad de colocarse de pie. Y saludamos también a nuestros hermanos que nos ven desde sus casas, vía internet. El Señor les bendiga a todos y que Dios les sorprenda. Cuando buscamos a Dios, Él siempre nos va a responder. Él siempre se va a manifestar. Por eso creemos que en esta noche, en este día, en esta mañana, en esta noche, Él se manifestará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso te invito a que tengas una actitud de reverencia en ese tiempo que vas a disfrutar en la presencia del Señor. Que te olvides de los problemas, que te sueltes y te desconectes de todo aquello que te quita la comunión con el Espíritu Santo de Dios y que lo entregues todo en este tiempo, porque Él se manifestará. Él es Señor, Él es nuestro Dios, Dios es nuestro Señor. Y hoy honramos su nombre y le bendecimos. Amado Dios de gloria, te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos, oh Dios, porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias por el pan, gracias Señor por la vida. Gracias, oh Dios, por este nuevo día y por este tiempo en tu presencia. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos celebrar una vez más este día, Señor, donde honramos tu nombre y te glorificamos, donde te exaltamos, donde te decimos que eres bello, que eres grande, que eres poderoso, majestuoso, único y verdadero Rey. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy te miramos a los ojos, hoy te decimos, Dios, te amo, eres lo más importante en mi vida. Y en esta hora, Señor, te pedimos, envía tu Santo Espíritu a este lugar. Derrama tu presencia, derrama tu gloria sobre este lugar. Hoy estamos anhelándote, deseosos de ver lo que vas a hacer. Sana aquel que vino enfermo, Señor. Consuela al que está triste. Levanta al que se ha caído, mi Rey. Y Dios, abre caminos donde no los hay. Provee a aquel que necesita, Señor. Manifiéstate, oh Dios. Y en tu nombre, Señor, proclamamos victoria, victoria. Declaramos cielos abiertos en esta casa. Te rogamos, te suplicamos, envía tus ángeles para que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Interponemos entre Satanás y nosotros la sangre de Jesucristo. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que nos hace ir a la presencia de Dios, que nos lo permite, porque hemos sido lavados, limpiados, justificados delante del Dios vivo. Él es santo, 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 santo. Hoy, Señor, te pedimos, oh Dios, que reciban nuestras alabanzas y nuestra exaltación. Y te pedimos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en este servicio, aquí en la tierra como en los cielos. Haz lo que tengas que hacer. Toca la vida de los músicos y adoradores. Toca la vida de todo creyente que está aquí presente. Toca la vida del pastor. Toca mi vida, Señor, y haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, y reprendemos en esta hora en el poderoso nombre de Jesús y lo echamos fuera. Toda obra perversa y toda rezo y toda oración que hayan levantado para destruir este servicio, para afectar la vida del creyente, en el nombre de Jesús declaramos en esta hora que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. En el nombre poderoso de Jesús, condenamos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, mintiendo y declarando toda clase de mal. Declaramos el señorío de Cristo en esta casa. Declaramos que Dios es nuestro ayudador, nuestro hacedor. Él es el Rey de gloria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 24. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios:
La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. Que Él es ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor, invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y deje que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales es el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Dios nos ha permitido, digo permitido porque Dios lo permitió, que vivamos por un momento de prueba. Y yo le decía a mi Señor: Dios, yo sé que si no has resuelto esta circunstancia, no es porque tú no quieres, pero debe ser que algo en mí tiene que cambiar. Y fui al altar de Dios y le dije: Señor, muéstrame qué pasa, qué sucede. Y le entregué todo ese dolor y toda esa angustia. Fui a la cruz y lo dejé allí. Pero le dije: yo sé que tú vives y yo sé que tú tienes poder para cambiar toda circunstancia. Pero ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Porque no ha pasado. Y el Señor me respondió. Me respondió con una cita bíblica. Y en ese momento, en esa cita bíblica, yo miré que la palabra decía: y díganle a tu enemigo que yo soy el Señor. Inmediatamente le dije: entonces Dios, tú quieres que yo te conozca como el Señor. Y esta iglesia va a conocer a Adonai. Él es el Señor. Eso tiene una dimensión demasiado grande. Empecé enseñando acerca de la voluntad, pero sé que el Espíritu de Dios cada día nos dará más y más para entender realmente quién es el Señor. Y aquí dice: ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales es el Rey de Gloria. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bueno, mis hermanos, Señor los bendiga a todos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Las personas que vienen por primera vez, sean bienvenidos. Amén a todos. Vamos a seguir adelante. Abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 7. Yo quiero leer esos 15 versículos. Es una historia muy bonita y vamos a compartir sobre esta palabra. Está en el libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 15. Dice la palabra: Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al manantial de Arot. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha liberado. Ahora pues, pregona a los oídos del pueblo y di: quien tema y tiemble,
que se devuelva. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22,000 de ellos y quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlos descender a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, este irá contigo, ese es el que irá contigo. Pero de cualquiera que yo diga, este no irá contigo, el tal no irá. Entonces hizo descender al pueblo a las aguas. Y el Señor dijo a Gedeón, escúcheme bien: a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, quien se doble sobre sus rodillas para beber, el número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca, como con la mano, fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y las cornetas. Y él despidió a todos los hombres de Israel, cada uno a su morada, pero retuvo 300 hombres. El campamento de Madián estaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor dijo: levántate, Gedeón, y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán y descenderás contra el campamento. Entonces Gedeón descendió con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y le decía: he aquí he tenido un sueño. Veía un gran pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tierra y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió: este sueño no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levántate, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en tu mano. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero ir rápidamente con esta palabra porque el tiempo es corto y hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha estado rondando en mi mente desde el día jueves. Es más, el día viernes en el ayuno estuvimos también compartiendo algo sobre este tema. Y yo quiero enseñar hoy bajo el título de suelta tu miedo, suelta tu temor o suelta el miedo. Por ahí busqué y hay otras prédicas que tienen ese nombre, pero entonces vamos a cambiarle el nombre. Pongámosle afloja ese miedo. Vamos, ese es el título. Afloja hoy ese miedo. Dile que está a tu lado. ¿Cómo que dice? Dile que está a tu lado. Afloja el miedo. Afloja el miedo hoy. Aleluya. Hoy vamos a salir de aquí sin miedo. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Mire, en los países de América Latina
sobre todo en el cono sur, debido a la crisis financiera que había en los años 90, en los 2000, a principios de los años 2000, la gente hacía unas colas larguísimas de días enteros tratando de sacar sus ahorros de los bancos. Unas colas en la puerta de los bancos gigantescas, porque la gente tenía miedo de perder su dinero, de perder sus ahorros, porque había como una especie de crack financiero, o sea, las cosas estaban muy mal. Y últimamente nosotros aquí, ¿cierto?, en nuestro país nos estamos dando cuenta que el peso colombiano se está devaluando. Y por ahí, y como siempre, lo único que hay es malas noticias. Y tú ves el noticiero, las redes sociales, no, que el peso se devaluó, no, que el peso está en 2.500, que está en 2.700, en 2.000, va para 2.000, para 4.600. ¡Uy, qué bárbaro! Dios mío, y si el peso se sigue devaluando, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Será que nos vamos a empobrecer? Dirá la gente. Y mucha gente, mi hermano, tiene miedo de que esto se siga devaluando y que nos volvamos más pobres, ¿cierto? Porque cuando se devalúa el peso, la nación entera se vuelve más pobre. Y hay un miedo que se está instalando, que no lo había, pero últimamente se está instalando en esta nación. Y se oye mucho ya el vocabulario ese de los miedos y de las inseguridades en la gente. Pero mire, en esta mañana yo les pido a ustedes, mis hermanos, que estén atentos y con fe a lo que les quiero compartir. Amén. Mire, en el capítulo 6 de Jueces dice la palabra que los madianitas llegaban a la tierra de Israel en manadas. Mire, dice que eran tantos como la arena del mar, que cuando se extendían en todos los valles, eso parecían langostas. Bueno, y esa gente llegaba a Israel y se robaba todas las cosechas, los animales que veían, entraban en las casas y lo que les gustaba lo agarraban y se lo llevaban. Y el pueblo se estaba empobreciendo. El pueblo se estaba empobreciendo. Y cuando tú sufres pérdidas, tienes miedo del futuro. ¿Qué va a pasar ahora con la economía? Y esto, mis hermanos, era lo que pasaba también en Israel en este tiempo. Cuando el ladrón, cuando el devorador anda dando vueltas ahí buscando qué llevarse, a muchos de nosotros nos agarra el miedo. Y cuando uno lee en el capítulo 6, dice que Gedeón escondía cuando lo encontró el ángel de Jehová, lo encontró escondiendo el grano de trigo para que no se lo robaran los madianitas, escondiendo la comida. Así, mis hermanos, que cuando hay miedo, uno tiende a esconder las cosas, uno tiende a aferrarse, a guardar lo poquito que tiene para que no se lo lleven. Porque es que a nosotros, mi hermano, nos da miedo, ¿cierto?, de exponer las cosas. Miedo de dar. Van a creer que si estoy dando, van a creer que tengo. Tenemos miedo de emprender cosas, de hacer algo, por miedo a que nos pase algo. Así es. Entonces, muchos esconden los talentos, se encierran en sí mismos, a cuidar los pesitos, a cuidar la platica, para que no se pierda, para que no se vaya. Ahora, no está mal, cierto, que ahorremos, no está mal guardar el dinero, hay que ahorrar, porque todos tenemos planes, cierto, pero no debemos de ahorrar o de guardar la platica, esconderla por miedo. Usted está ahorrando porque usted tiene un plan, porque usted va a invertir, porque usted tiene un futuro, una esperanza. Así la cosa es diferente. Y nosotros guardamos el dinero porque Dios nos bendice, porque tenemos planes, tenemos proyectos, pero no porque tenemos miedo. Usted como cristiano no debe tener miedo de que el dinero le falte más adelante. ¿Me está entendiendo? Ahorre, guarde, está bien, pero no tenga miedo. No, que voy a guardar esta platica porque de pronto más adelante no tengo y aquí tengo. No, usted tiene que confiar que el Señor es su proveedor. Amén. Él es su proveedor. Mire, en Argentina hace años ocurrió un fenómeno debido a la hiperinflación que hubo.
ocurrió un fenómeno que se llamaba, que fue el famoso corralito. Así. Ustedes, bueno, no sé quiénes han escuchado sobre ese término, el corralito. Es un término financiero, más que todo, ¿cierto? El corralito financiero es una restricción temporal impuesta por un gobierno que impide a sus ciudadanos la libre disposición del dinero, con el único objetivo de evitar que la gente toda retire sus ahorros al mismo tiempo y colapse la economía. Ese se llama el corralito. ¿Sí? Y en Argentina hace mucho tiempo, en los 90, sucedió algo que se llama el corralito. Y también en Venezuela pasó lo mismo, debido a la hiperinflación, mi hermano. Y debido a esto, mucha gente se empobreció, mucha gente perdió sus ahorros, lo que había guardado, al punto que la gente comenzó a desconfiar de los bancos. Y entonces la gente ya no ahorraba en la moneda de su país, sino que la gente ahorraba en dólares. Pero no lo guardaban en el banco, porque desconfiaban, porque si los metían en el banco, posiblemente los iban a perder. O cuando ellos quisieran ir a buscar el dinero, no se los iban a dar. O le iban a dar era en moneda local. Entonces mucha gente recurrió al método clásico. ¿Y usted sabe cuál es el método clásico? La plata, ¿cómo? Al colchón. La plata debajo del colchón. ¿Ah? Pero entonces sucedió un fenómeno. Imagínese usted, la gente, casi todo el mundo a guardar sus dolaritos debajo del colchón. Ajá, siempre hay amigos de lo ajeno. Aquí en Argentina y en Europa siempre hay amigos. Entonces, exactamente, entonces ya los ladrones sabían que en los colchones de las casas había dólares. Y se metían en las casas, iban derechito a debajo del colchón a robarse la plata. Entonces la gente tuvo que buscar ¿qué? Lugares más estratégicos. Entonces cogían y envolvían los dólares en papel aluminio, papel plástico, contact, no sé qué, y hacían el hueco. Entonces en una matera que había dentro de la casa, en una maceta, ahí hacían el hueco en la tierra y metían la cosa. Ajá. ¿Qué ladrón se iba a imaginar que en la maceta esa estaba la cosa? ¿Ya? ¿Quién iba a imaginarse? Y hubo gente, mire, y lo metían en bolsas plásticas, en unos tubos de PVC y los sellaban. Y lo metían, ¿sabe dónde? En el baño, en el tanque del inodoro. ¡Shuash! Aquí. ¿Quién está hablando por ahí? Imagínense. Bueno, ya saben. ¿Quién se iba a imaginar que la doctora tiene plata en el... Mentira. No, eso es molestando. ¿Quién se iba a imaginar que a alguien se le ocurriría, ¿cierto?, guardar dinero en el inodoro o en la maceta, metí ahí? Ya, mi hermano, así era la historia que acabamos de leer de Gedeón. No me acuerdo. Un hombre que le dijo a la esposa que... Bueno, mentira. No, espera. O sea, él se murió. No, espera. Lo que pasa es que ella le pedía que le diera $50,000. Y él dijo que no, que esa plata le iba a guardar en el banco, que él nunca se la iba a dar porque se la iba a guardar. Esa plata era para guardarse. Entonces, cuando él se murió, él le dijo, prométeme, le dijo a la mujer, cuando estaba enfermo para morirse, le dijo, prométeme que la plata me la vas a meter en el cajón, prométeme. Y ella le dijo, bueno, yo te lo prometo. Cuando lo estaban ya enterrando, que ya va el cajón para dentro de la tierra y todo eso, una amiga se le acerca y le dice, no me digas que tú le metiste la plata en el cajón. Y me dijo, sí lo hice. ¿Cómo va a ser que tú hiciste eso? Sí, le metí un cheque. Está bueno. Me dio un cheque para que lo cobrara ya a donde llegara. Está bien esa. Buena idea. Exactamente. Gloria a Dios. Bueno, y como vemos en la historia de Gedeón que acabamos de leer, Israel tenía este mismo problema. Ellos tenían miedo de que les faltara la comida, porque cada rato llegaban los amalecitas y se les llevaban todo.
Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón estaba, ¿qué? Cuando llegó el ángel de Jehová a visitarlo, les decía, Gedeón estaba escondiendo el trigo para hacer pan en el lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. Como no era tiempo de vino, los amalecitas no iban a ir al lagar a buscar el trigo. ¿Sí me entiendes? Es como guardar en el inodoro, en la maceta. Gedeón está en la Biblia, estaba guardando el trigo donde se pisan las uvas para despistar a los ladrones. Así que cuando nosotros andamos escondiendo las cosas, cuando tú te escondes, cuando tú no muestras como tú eres, algún miedo tienes por ahí que hay que vencer. Y hoy vamos a vencer esos miedos en el nombre de Jesús. Porque cuando tú tienes miedo de lo que va a suceder la semana que viene, que no te va a ir bien, que hay algo malo que no sabemos, esos miedos los vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque mi hermano, tienes que declarar hoy, ya no es tiempo de esconder. Ya no es tiempo de esconder. En el capítulo 6 que le estoy leyendo ahora, yo leí el 7, pero me refiero al 6, Gedeón le pregunta al ángel del Señor, o sea, la prefiguración de Cristo que llegó a visitarlo, y le decía, ¿por qué nos pasa esto? Y cuando nosotros preguntamos, Dios mío, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Esas son preguntas de miedo. Esas son preguntas llenas de miedo. Esas preguntas parecen normales, pero no lo son, porque van cargadas de miedo. Gedeón también le preguntaba a Dios y le decía, ¿dónde están los milagros que tú haces? ¿Dónde están los milagros que tú hiciste? Y mucha gente le pregunta a Dios y le dice, ¿dónde están los milagros? Si tú le haces milagro a fulano, ¿por qué no me lo haces a mí? Son preguntas, mi hermano, llenas de miedo. Son preguntas llenas de miedo. Y hoy tenemos, por eso les dije, hoy el miedo, afloja ese miedo, o echa fuera ese miedo. Hoy tenemos que quebrar ese miedo en el nombre de Jesús. Porque ¿sabe una cosa? Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere hacer un milagro en tu vida y en la mía. No en mí y en ti. Pero el miedo, mi hermano, muchas veces es un obstáculo. El miedo nos estanca. El miedo no nos deja avanzar. El miedo es una barrera al milagro. No deja que el milagro llegue a tu vida. Por eso es que tú tienes que vencerlo. Porque el miedo te roba tu bendición. Entonces, si el miedo te roba tu bendición, tú no puedes seguir viviendo de hoy en adelante con miedo. Y en esta mañana te voy a entregar 3 claves para que tú puedas vencer el miedo. Lo que acabamos de leer aquí en este capítulo 7, vemos cómo Gedeón lleva a todo el ejército. El 7. Leímos, la lectura fue el capítulo 7 de Jueces, del 1 hasta el 15. Sí, también, porque la historia comienza desde el 6, ¿cierto? En 7, capítulo 7, del 1 al 15. Ya. De pronto eso ha traído confusión. Ya. En este capítulo, para aclararles algo, en el capítulo 6 comienza como Gedeón escondiendo el trigo en el lagar y se le aparece Dios y le dice, ¿qué estás haciendo, Gedeón? Y le dice que con esa su fuerza él va a liberar a Israel y que lo ha escogido y todo eso. Pero acá en el capítulo 7 ya vemos a Gedeón que está haciendo la palabra que el ángel le dio. Ya Gedeón ahora comanda al ejército de Israel, 32,000 hombres bien armados. Y dice la palabra que lleva a todo ese ejército, 32,000 bárbaros, lo lleva a un manantial que se llama el manantial de Jarot. En el manantial de Jarot, 32,000 hombres. Parecen muchos, cierto, pero recuerda que el ejército enemigo, dice la palabra, que no se podían contar, que era como la arena del mar, que nadie la puede contar. Así era ese ejército gigantesco. Se cree, los comentaristas dicen que estos 32,000 hombres eran apenas la 6ª parte del ejército de Madián. O sea que los madianitas, 6 por 3, 18, los madianitas tenían un ejército entre 200
y 180,000 hombres. Ese era el ejército de los... E iban a combatir contra 32,000 de Israel. Entonces viene Dios y le dice, Gedeón, dile a estos 32,000 tipos que todo lo que estén estresados, que todo lo que estén nerviosos, que todo lo que tengan miedo, que dejen la comida ahí, que dejen la corneta ahí y cojan camino para su casa. Y como que la cosa, el miedo cundía el pánico en ese ejército, porque de los 32,000, 22,000 se fueron para su casa y quedaron 10,000. Vea, mi hermano, y cuando esos 10,000 se vieron que apenas eran 10,000 y allá habían casi 200,000, se asustaron también. ¿Y quién no se asusta así? Entonces, ¿qué hicieron? Dice el Señor, se te fue el 70% del ejército. Todavía te queda, Gedeón, un 30%. Pero este 30% está temblando. Escucha lo que te voy a decir. Llévalos al manantial de Jarod. ¿Qué quiere decir? El manantial de Jarod quiere decir el manantial del miedo. Porque ahí llegaron toditos a tomar agua. Cuando pasa un susto le dan un vaso de agua. Entonces el Señor le dijo, dale agua a esta gente que está asustada. Y esa gente llegó, llévalos al manantial, que yo en el manantial, oiga, escucha esta palabra, el Señor les dice, yo en el manantial trato con el miedo. ¿Sí la cogió, pastora? En el manantial voy a vencer el miedo. Mire, cuando vas temprano a buscar a Dios, con el simple hecho de que vayas a la presencia de Dios en la mañana tempranito, aún voy más allá. Con el simple hecho de que tú hoy hayas venido a esta iglesia a buscar de Dios, te levantaste temprano, te preparaste, guardaste los platicas con un día para que nadie la cogiera cuando tú llegaras, vas directico allá y revisas. Y dijiste, hoy voy a tomar agua del cielo, voy a ir a la iglesia, de tomar un poquito de agua del cielo. Con eso que tú hiciste, el 70% de tus miedos ya se fueron. Amén. Muchos de tus miedos se van cuando tú te levantas temprano y te dispones a buscar a Dios, a orar. Queda una vez más fuerte. Ya esos miedos se fueron. Mire, y el monte donde ellos estaban, arriba, dice que ellos estaban arriba y los madianitas estaban abajo. Se llamaba Galaad. ¿Y sabe qué significa Galaad? Galaad significa, el monte de Galaad significa el monte de los testimonios. Y en esta mañana, mi hermano, te vengo a hablar de parte de Dios y decirte que cambies tus miedos por un montón de testimonios. ¿Cuántos lo pueden hacer? Amén. Cuando vas al manantial, o sea, cuando vas a la presencia de Dios, yo dejo mis miedos y me dispongo ahora que salgo a contar testimonios, a recibir buenas noticias. Levántate y no prendas el radio, porque cuando prendes la radio, lo único que vas a encontrar son malas noticias. Que el río subió, que el dólar subió, que la no sé qué vaina subió. Sí. Y entonces te vas a comprar, entonces te vas a tomar pocillo café. Y ve, subió todo, entonces ya no le quieres echar la azúcar completa porque está cara el azúcar, me acaba de decir el radio. No, hermano. Y el café está caro. Mire, hermano, en Galaad, en la presencia de Dios, tú cambias tus miedos por testimonios. Amén. Mire, en Galaad, en el monte de Dios, los miedosos tienen que irse. Se fueron 22,000 a su casa. Y el 70% de los miedos se van cuando tú buscas a Dios. Con ese solo hecho. Yo lo he probado. Te estoy hablando por experiencia. Y yo sé que tú cuando sales de orar te sientes mejor. Deja ir el miedo y comienza a contar todas las cosas maravillosas que Dios te ha dado, que Dios ha hecho por ti. Porque cuando tú empiezas a recordar tus testimonios, te llenas de fe. Y los miedosos y los miedos se tienen que ir. Salen para su casa, salen de donde vinieron. Entonces, mi hermano, lo primero que tú tienes que hacer cuando te levantes es ir al manantial, a la presencia de Dios y cambiar los miedos por testimonios. Gedeón llegó al manantial y de unas 22,000 se fueron, 70%. Se fueron el 70% de los miedosos, el 70% de los miedos.
pero se quedaron todavía muchos temblando. Cuando se vieron 10,000, se asustaron, mi hermano, se asustaron. La Biblia dice entonces que el Señor le dice ahora a Gedeón: llévalos a la orilla del estanque, llévalos a la orilla del manantial. Verso 5, mire lo que dice, capítulo 7, verso 5. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: todo el que lama el agua con su boca como la lame el perro, lo pondrás aparte. Llegan al agua, y todos los que lamían el agua, o sea, vamos a hacer la prueba. Entonces el Señor le dice a Gedeón: esos desconfiados, esos no se han rendido totalmente. Eso no, la misma palabra lo dice, los desconfiados no confían en Dios. Y tú y yo como cristianos no podemos ser desconfiados. Pero muchas veces nosotros confiamos más en lo que dice el noticiero o en lo que dice Facebook que en lo que dice Dios. ¿Recuerda eso? Ya. Le crees más a lo que pasa en Lorica que a lo que dice Dios en su palabra. ¿Cómo va a ser posible, hermano? De ahora en adelante vamos a cambiar ese tema, ¿o yo? Entonces, mi hermano, por eso el manantial es el lugar donde tú debes estar postrado en la presencia de Dios. En el manantial. ¿Qué significa manantial? Significa la presencia de Dios. Las aguas. Allí es donde tú te rindes totalmente a Dios. Confías en Dios y no en lo que pasa en Lorica, ¿cierto? Y la Biblia dice que ni siquiera los que estaban de rodillas y tomaron el agua en esa posición, ¿cierto? Fueron escogidos. ¿Por qué? Porque todavía estaban viendo si alguien lo venía a atacar, estaban pendientes. Y eso significaba que ¿qué? Que tenían miedo. Pero cuando tú confías en Dios, que tú sabes que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende, tú vas tranquilo. Tú te postras confiado en la presencia de Dios. Aleluya. Y los miedos tienen que huir de tu vida. Se desaparecen. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, no tienes que tener miedo que te ataquen. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no tienes que tener miedo a los ataques, porque la Biblia dice que las alas del Altísimo me protegen. Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ante el agua de la presencia de Dios es que tienes que estar rendido totalmente, confiado. Esa es la posición, mi hermano, y allí se va el 29%. Eran un 70%, se fue primero un 70%, ahora se va un 29%, todos los miedosos, y quedan solo 300. Y con esos 300, ellos tomaban el agua, ¿cierto? Postrados, humillados, entregados a Dios. Y los otros tomaban el agua con miedo. Como te decía, cuando te acercas a Dios, no tienes por qué tener miedo. Primero que todo, que Dios a ti no te va a hacer nada malo, ni tampoco te va a regañar. Él te recibe como ese padre que es deseoso de que su hijo llegue. Dios no te va a hacer nunca mal. Lo dice el Señor Jesús. El agua que yo os doy es agua para vida eterna. Y Jesús le dice, mi hermano, a la mujer samaritana, le dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Amén. O sea que con el agua que te va a dar Dios, siempre vas a estar saciado. Así que pide de las buenas noticias que Dios te da. El Evangelio, mi hermano. Vas a estar saciado. Es vida. No bebas de las malas noticias. Bebe de las buenas noticias. Bebe de la palabra de Dios. No te llenes, iglesia, no te llenes, mis hermanos, de malas noticias. No estés pendiente de lo que va a pasar. Si tú dependes de Dios, tú dependes de Dios, tú no dependes de la cotización del dólar. Confía más en la palabra que en la situación que tú estás viendo o que estás experimentando. Porque la palabra de Dios, mi hermano, son buenas noticias. Son buenas noticias. Y el agua que Jesús te da está llena, dice, de vida eterna, de bendición. Entonces, ¿cuál es la posición? Primero, rendido, ¿cierto?
a las aguas. Rendido es que tú alcanzas los milagros. Porque rendido, confiado, es casi lo mismo. Cuando llegas a la presencia de Dios, rendido y confiado, ¿ya? Rendido y confiado. Así es que tú alcanzas los milagros. Y yo le decía a alguien en el ayuno, tú no puedes orar y pedirle a Dios con miedo, porque Dios no puede hacer un milagro en tu vida. Dios no puede escucharte esas oraciones llenas de miedo. Usted no puede orar con miedo, mi hermano. Usted cuando llega a la presencia de Dios, usted llega confiado. Por eso dice la Biblia, usted tiene que llegar confiado al trono de la gracia. Usted tiene que llegar rendido totalmente a Él, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque esa es la posición que Dios quiere. Y en la Biblia, una mujer que es en Mateo 15 entendió eso, humillada, confiada. La mujer se llama la mujer cananea. Señor, mi hija está mal, está endemoniada, está enferma, se está volviendo loca, es un caos, Señor. ¿Qué le dijo de Jesús? Hija, para ti no hay nada. Para los perrillos no hay nada. Pero se lo dijo para probar, para que los discípulos que andaban con él supieran que era fe. Pero como ella estaba rendida, ella estaba confiada a los pies de Cristo. Ella no tenía miedo. Ella lo que le dijo fue, Señor, yo no estoy a la defensiva, no importa. Me dice este perrillo, no importa. Soy perro, no importa. Pero los perrillos también comemos del pan que cae de la mesa. Y yo de ese pan, Señor, me voy a alimentar ahora mismo. Y cuando Jesús oyó eso, dijo, tremenda la fe de esta mujer. ¿Vieron? Pedro, Juan, Santiago, ¿ya vieron? ¿Ustedes tienen esa fe? No la tienen. Necesito que tengan esa fe. Hija, ve, tu hija está sana. Confiar en Dios. Y en esta mañana, ya pronto vamos a salir por esa puerta. Yo quiero que tú salgas confiado en Dios, de que el Señor es quien te guarda, Él es quien te bendice, Él es el quien te sostiene. Una mujer de otra parte, una mujer que no era del pueblo de Israel, que no conocía a Dios ni adoraba a Dios, le dio una lección a los discípulos de qué es lo que es estar postrada, de qué es lo que es estar entregada al Señor. Porque cuando todavía estamos a la defensiva, así como dicen retrechero, así que será, está uno retrechero, es que todavía tenemos miedos. Y todavía estamos vivos nosotros. Por dentro está ese viejo hombre vivo. Y Cristo no está vivo del todo. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Tenemos entonces que morir a muchas cosas para que Cristo pueda vivir en nosotros. Amén. Cuando estamos en la desconfianza, estamos todavía con nuestro orgullo activo. Pero nosotros tenemos que estar en Dios. Nosotros tenemos que estar en la posición donde esa mujer estaba. Porque allí, mi hermano, es donde tú adquieres los milagros. No puedes llegar a donde el Señor así con esa altivez. Voy a ir hoy a la iglesia a ver si es verdad que me van a hacer un milagro. Si es verdad que ahí está Dios. Si alguien viene así, que se despida. Sí, mi hermano, que se despida, porque no va a recibir nada. Pero cuando tú vienes en esa posición de estar postrado, humillado, confiado, es cuando tú vas a recibir el milagro. Amén. Si tú quieres vencer esos miedos y quieres ver victoria, tú tienes que a partir de hoy rendirte a Dios, confiar totalmente en Dios y no tenerle miedo al futuro. Amén. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? ¿Y sabes cuál es tu trabajo? El trabajo de todo cristiano es beber del agua de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vas a beber de esa agua? ¿Tirado así como el perro, lamiendo el agua? ¿O con la rodillita y oyendo el noticiero lo que pasa? ¿Ah? ¿Cómo vas a beber agua? El cristiano tiene que postrarse. Cuando tú te postras, bebes del agua postrado, tienes el milagro. Mis hermanos, no te preocupes por tus cosas del futuro. Esas cosas todavía no han llegado. Pero si tú bebes del agua de Dios, Él se ocupa de tus cosas. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cuántos quedaron? 300. El 1% de todo el ejército fue el único que quedó. O sea, Dios decía, de ese ejército de 30,000 hombres, lo único que vale la pena es el 1%. Es lo único que valía la pena de ese ejército. Los demás eran puros miedosos y cobardes para su casa. Y yo te digo en esta mañana, ocúpate
de ese 1% que vale la pena y no del 99% que te preocupa. Porque esa gente, ese 99% eran puro temor. Solo uno, ¿cierto? Un 1% no tenía miedo. Y a veces el 99% de tus preocupaciones son de puro miedo, y miedo infundado, cosas que ni siquiera han ocurrido ni van a ocurrir, y pierdes el tiempo asustado, pierdes las oportunidades y pierdes la energía en eso. Amén. Entonces, ¿por qué mejor no te ocupas de ese 1% sin miedo? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Y qué es lo que vale la pena? Estar en la presencia de Dios. Eso vale la pena, mi hermano. Parece mentira, pero eso vale la pena. No es perder el tiempo. Gente que se levanta y enseguida sale para afuera. No, busca la presencia de Dios, porque eso es lo único del día, el único momento del día que vale la pena. Jesús le dijo a Marta: Marta, solo una cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte: estar a los pies de Cristo. Marta estaba preocupadísima porque no había trapeado, porque no había arreglado, porque no había regado las matas, porque el patio estaba sin hacer, porque la calle, porque no sé qué, porque ya venía el Señor, porque esto, lo otro. Nos ocupamos en hacer muchas cosas en el día, pero no nos ocupamos de lo principal. Pero si inviertes tus fuerzas y tus energías, siquiera en ese 1% que es buscar la presencia de Dios, eso te va a asegurar la victoria del resto del día. Amén. Aleluya. Segundo paso, toma las trompetas. Ya le dije lo primero. Segundo, toma la trompeta. La Biblia dice en el versículo 8 que los 300 se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. O sea, la gente se fueron los 32,000 se fueron, ¿cierto? Y solamente quedaron los 300 que se postraron ahí. Ya, se fueron, pero se fueron con las manos vacías. Porque el miedo, mi hermano, no se te puede llevar nada. Tú tienes que soltar el miedo, pero que se vaya para su casa con las manos vacías. La provisión se queda contigo. Así, te voy a hacer un resumen corto. Así que frente a las aguas, o sea, frente a la presencia de Dios, tú tienes que estar, ¿qué? Primero que todo, postrado. Y ahora, la trompeta tiene que estar en tu mano. La trompeta es el arma que Dios te da. Pastor, pero ¿cómo te pelea con la trompeta? ¿La cojo y le pego al diablo? No. ¿Cómo peleo con una trompeta entonces? ¿Será que le pego qué? ¿A la cabeza del enemigo? No. La trompeta es un instrumento de alabanza. Y en Israel la trompeta también era un instrumento de victoria. Son armas distintas a las que tú y yo empleamos normalmente. Porque a tus miedos, mi hermano, no los puedes conquistar con lo que siempre has hecho. Es decir, no los puedes conquistar preocupándote, estresándote, haciendo una cantidad de cosas que siempre has hecho y que nunca te han funcionado. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en esta mañana te está diciendo el Señor: toma el arma que yo te doy. Toma el arma que Dios te da. Toma la trompeta. ¿Y la trompeta es qué? Adoración, alabanza. Amén. Alaba a Dios, a ruido. Súbele volumen. Se quejó el vecino, no importa. No, que el pastor me dijo que le subiera el volumen al máximo. Súbaselo, mi hermano, yo respondo. Aleluya. No, pero cierra la puerta a la ventana antes. No vaya a dejar oyendo. Usted va a alabar a Dios cuando venga el miedo, porque va a llegar el miedo, porque las malas noticias, esas vuelan. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Alabar a Dios. Le vas a cantar a Dios. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Como no tienes los instrumentos, no está Elías, ni está los músicos. Entonces, tú coges y pones una alabanza, pero bien fuerte, que se oiga. Porque si tú te levantas abatido, si tú te levantas derrotado, si tú te levantas perdedor, si te levantas estresado por lo que va a suceder, pero todavía no ha sucedido, eso es señal de que te levantaste sin ir a la presencia de Dios. Y así ya tienes el día perdido, mi hermano, perdido. Así que cuando te levantes en esos días en que tienes 32,000 miedos dando vueltas alrededor tuyo, antes que nada, ve al manantial, ve a la presencia de Dios. No vayas a tomarte el tinto derechito, no vayas a desayunar temprano que te levantas con esa hambre, no. Y menos prendas las noticias, porque hay gente que lo primero que hace es prender
la noticia, lo que sea, Facebook, qué pasa en Lorica, qué pasa en Colombia, y lo primero que te va a llegar es una mala noticia, y te vas a preocupar enseguida, y ya perdiste. De primero y de último. Aleluya. Así pasa, mi hermano. Tú te levantas y dejas que el agua de Dios te llene. Agarra la trompeta y te pones a alabar a Dios un momento. Yo cuando veo que la cosa se pone fuerte, mi hermano, porque a mí me ha pasado, yo he visto esos 32,000 miedos dando vueltas alrededor mío, danzando como los indios. 32,000. Y yo me asusto. Entonces yo me pongo a cantar. Y la pastora sabe, cuando yo estoy cantando, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Cuando yo estoy cantando eso, porque estoy en guerra. Estoy en guerra contra 32,000 que me están atacando, que me están diciendo. Entonces, amén. Así, no importa que no seas cantante. Alaba a Dios. Porque para eso tienes boca, para alabar a Dios. ¿Tienes boca para qué? Para declarar victoria. Tú tienes una boca para declarar que Cristo te dio la victoria sobre los fracasos, sobre los miedos y sobre los temores. Y sabes una cosa, cuando tú comienzas a alabar a Dios, pero está buena la prédica, no se vayan. Mire, te voy a soltar esta. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, la provisión llega. La provisión llega. Pero cuando tú te preocupas, ¿alguno de ustedes cuando se preocupa le ha llegado algo? No llega. Sí, espérate un momentico que falta mucho. Está todavía como media hora más o 2 horas. Bueno, cuando tú alabas, no hay nada. Alaba a Dios y la provisión te viene. Pero cuando tú te preocupas, cuando tú te enojas, ¿qué vas a esperar? Mi hermano, todas las provisiones que estaban atrapadas por los miedos, porque había 31,700 miedosos. Y esos 31,700 miedosos estaban reteniendo las provisiones. Y cuando se fueron, se la dejaron solo a 300 personas. 300 personas se quedaron con la provisión de 31,700 que se fueron. Por eso, escúchame bien lo que te voy a decir. Por eso, el miedo va a soltar las provisiones que tiene ahí amarradas. Cuando tú alabas a Dios, se suelta. Porque está diciéndole al diablo, no te creo, le creo a Dios. Mire, y te voy a decir algo. Mucha gente aquí tiene provisiones retenidas por el temor. Escúcheme bien, muchas bendiciones que Dios te quiere dar no han podido llegar a tu vida porque las tiene el temor atrapadas. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que yo veo en lo que leímos en la Biblia. Esto es lo que yo veo en el texto Eso. Pero cuando tú te ocupas del 1%, cuando tú estás en el manantial, cuando tú tocas las trompetas y alabas a Dios, te empiezan a llegar, mi hermano, todas las provisiones que te faltaban. Y por último, algo que me dio el Señor: activa el pan de cebada. Pastor, ¿y eso qué es? Activa el pan de cebada. Estás en la presencia de Dios, estás alabando, pero el pan es Cristo. Y ese pan de cebada que caía del cielo, porque dice ahí que el hombre soñó, uno de los madianitas, de los soldados madianitas, soñó que un pan grande cayó del cielo y arrasó con todo el campamento de los madianitas y lo destruyó. Ese pan de cebada que caía del cielo es el poder del pan de Dios. ¿Y cuál es el pan de Dios? Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El pan de cebada que caía del cielo es el poder del pan de Dios. Si todavía tienes o si todavía te queda un poquito de miedo, en esta mañana, mi hermano, confía en Cristo, porque lo que Dios va a hacer en tu vida te va realmente a levantar. Activa el poder del pan de cebada. En el capítulo 6, creo, del Evangelio de Juan, dice la Biblia que había un muchachito que tenía 2 peces y 5 panes de cebada, 5 panecillos. O 5 panecillos, sí, 5 panecillos y 2 peces. Y los discípulos dijeron: pero Señor, ¿qué es eso? Si aquí somos casi 15,000.
Así le dijeron. No alcanza para nadie, ni siquiera para nosotros los 12, ahora menos para estos 15,000. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Este pan tiene el poder para multiplicar y para dar de comer a miles de personas. Y ocurrió un milagro, porque ahí estaba el pan que descendió del cielo, y era Cristo mismo. Y donde está Cristo, los milagros ocurren. Amén. Donde está Cristo, hay alimentación para multitudes. Donde está Cristo, nunca hay necesidad. Así que cuando tú clamas al nombre que es sobre todo nombre, cuando tú le dices, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, la necesidad, mi hermano, cae. La necesidad es derribada. Los hambrientos son llenos del pan de Dios. Las bendiciones de Dios fluyen. El temor se va. Jesús dice que a esas 15,000 personas les podemos dar de comer. Y los discípulos decían, ¿qué está pensando el maestro otra vez? Ellos ni se imaginaron nunca en la vida eso. ¿Qué está pensando? Mire, hay milagros que tiene Dios para ti, que tú ni siquiera te imaginas. Tú te puedes poner a pensar cómo te puede bendecir Dios. Y te pones a pensar todas las formas que Dios te puede bendecir. Y yo creo que son como 3 o 4. Pero déjame decirte una cosa. Dios tiene más de 1,000,000 de formas para bendecirte a ti. Así es, mi hermano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti. Depende del pan que descendió del cielo. Por eso cuando Gedeón baja al campamento de los madianitas y escucha que había un pan que descendía del cielo, él entendió que esa era su victoria y que esa era la pesadilla del enemigo. Porque el pan que descendió del cielo fue la pesadilla de los madianitas, fue la pesadilla del diablo, pero fue la victoria de Israel. Amén. En Juan 6:32, Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Así, mis hermanos, que Cristo vino para darte vida, vino para sanarte, vino para bendecirte, vino para darte un futuro, una bendición y una esperanza. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Hoy te puedo decir, mi hermano, no tengas miedo. Ocúpate de ese 1%. Busca al Señor, busca el agua de Dios. Y cuando estés en la presencia de Dios, canta alabanzas. Cuando tengas miedo, pon alabanzas. Cuando no hay nada en tu casa, cuando abres y no hay nada, no importa. La alacena está vacía, no hay nada. Canta alabanza, porque la provisión de Dios va a llegar. Va a llegar. Cuando lleguen malas noticias, ¿qué vas a hacer cuando lleguen malas noticias? Pon alabanza. Comienza a cantar. Aleluya. Gloria a Dios, pastora. ¿Cuántos van a decir, si te tengo a ti, lo tengo todo? Amén. Hay una palabra para toda la iglesia. Isaías 41:13. Se la di a Islena de manera personal, pero el Señor me dijo, dásela a la iglesia. No temas. Yo estoy contigo. Yo te sostengo de tu mano derecha. Yo te ayudo. Amén. ¿Cuántos recibían esa ayuda? Amén. Aleluya. Santo Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. En esta mañana has hablado a nuestro corazón. Hoy nosotros, Señor, te creemos. Decidimos creerte, confiar nuevamente en ti, Señor. Vamos a las aguas y bebemos de esas aguas. Y hoy nos has dicho que te creamos, que tú eres suficiente para nosotros, que si lo hiciste con Gedeón, con 1% le diste la victoria, ¿cómo no lo harás con nosotros? Hoy hacemos tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hoy decidimos ir a las aguas, beber de tus aguas. Hoy decidimos tocar esa trompeta, levantar nuestra boca y nuestra voz y nuestra alabanza, abrir nuestra boca y proclamar que tú eres el Señor, que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. En esta mañana yo sé que eres el pan que descendió del cielo. Cristo, me has dado la victoria. Ya tengo la victoria. Amén. Gracias, Señor. Hoy es un día de victoria. Hoy es día de bendición. Camino con el Cristo de la gloria, el autor de nuestra salvación. La guerra no es mía, es de Él, porque Él siempre peleará por mí. Y no hay muralla que no caiga, mar que no se abra, su presencia poderosa vive en mí. Y no hay muralla que no caiga, mar que no se abra, su presencia poderosa vive en mí. Hoy es un día de victoria, aleluya. Hoy es día de bendición. Camino con el Cristo de la gloria, el autor de nuestra salvación. La guerra no es mía, es de Él. ¿Por qué? Porque Él siempre peleará por mí. Y no hay muralla que no caiga, mar que no se abra, su presencia poderosa vive en mí. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, su poder vive en mí. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí, su poder vive en mí. Así es, y este gozo no va a pasar, porque el diablo no te lo va a robar cuando salgas de aquí. Amén. Estás preparada, tienes las armas, iglesia, y tienes ya la victoria, porque Cristo te dio la victoria. Amén. Alaba al Señor, porque Él vive. Gracias, mis hermanos, por haber compartido con nosotros. El día miércoles es día de fiesta, 20 de julio, no vamos a tener servicio. Estaremos avisándoles si vamos a hacer algo virtualmente, ¿ya? Para que se conecten. Pero aquí presencial no hay servicio. Que el Señor les bendiga, iglesia. Me encantó verlos. Saluda a su hermano, dígale qué hermoso que estás. Hacía falta. Bienvenido a la casa de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. El martes 5 de la mañana, oración de la madrugada. Y el jueves también. Y el viernes, ayuno. Feliz día para todos.